Bueno, la clase de shock cardiogénico hay cosas que no voy a mencionar, no voy a indagar porque ya se hablaron en la clase de infarto con supra y en la clase de complicaciones mecánicas o complicaciones de llano en realidad. Y va a estar orientada a las preguntas del examen, así que las preguntas que aparecen en el examen van a estar señaladas. No diré nada, pero habrá señales. ¡Ay, qué mal me salió! Bueno, ya empezamos a cagar. Bueno. Ay, Salí de ahí, güey. para. Van a estar señaladas con Ahí una está. cara de mirá cómo te mira Conan. Bueno. Entonces, por definición, shock va a ser un síndrome sistémico, hemodinámicamente va a ser complejo y en el que la función de la bomba del corazón va a ser insuficiente para cumplir la demanda metabólica de los tejidos. Si no saben quién es Carl Sagan, lo googlean. Entonces va a ser un estado de hipoperfusión tisular severa, como hablamos allá lejos del shock séptico, ¿sí? Misma situación, el corazón en este caso es el que no va a ser capaz de suplir la demanda metabólica del tejido. La principal causa de shock cardiogénico va a ser el síndrome coronario agudo. Hay otras, sí, pero el 80% de las causas de shock cardiogénico va a ser el síndrome coronario agudo. Y dentro del síndrome coronario agudo, la principal causa, otro 80%, va a ser la falla del ventrículo izquierdo. Dentro de otras causas, hay otras, sí, insuficiencias valvulares agudas, que es una complicación mecánica del infarto. Las arritmias o miocarditis agudas como la miocarditis aguda o el síndrome de Takotsubo, que vamos a hablar un par de cosas. Obviamente, a mayor lesión cardíaca, mayor riesgo de shock cardiogénico y mayor mortalidad. Entonces, lo mismo. Esta situación clínica de hipoperfusión tisular, nosotros lo vamos a ver representada macrocirculatoriamente, digamos, por signos y síntomas, los de siempre, hipoperfusión a nivel de la piel, oligonuria, etc. Y se va a corresponder con su correspondiente confirmación o padrón hemodinámico, que es lo que hablaba Jessie en su clase. ¿Sí? Hablábamos de cosas como el índice cardíaco, cosas como la presión capilar pulmonar o WAGE, cosas como la TAM y la presión arterial sistólica. ¿De dónde salió todo esto? ¿O de dónde sale todo esto? Bueno, se sigue haciendo, pero cada vez menos. Hay algo que se llama catéter de Swan-Ganz o catéter de arteria pulmonar, que es un método diagnóstico que se inserta como cualquier vía central, tiene sus mañas, sus cosas, sus indicaciones, sus complicaciones, etcétera, que no vamos a contar, y queda posicionada ahí. Ese catéter tiene un balón, tiene varias llaves y varias vías y va conectado a un monitor. Pero básicamente lo que quiero decir es que a través de ese método diagnóstico uno puede tomar algunas medidas y catalogar a los pacientes y ponerlos en determinados cuadros. Ese cuadro. Pero volvamos para atrás. El índice cardíaco va a ser el gasto cardíaco indexado a la superficie corporal. Valor o número mágico 2,2. La presión capilar pulmonar es básicamente me habla de la congestión venosa pulmonar. Entonces yo digo que tengo una presión WAGE, una presión capilar pulmonar muy elevada, estoy diferente a un paciente que tiene sobrecarga hídrica, que está húmedo. La TAM es la TAM y la TAS es la TAS. Entonces esto es un poco un lío. Pero si recuerdan el cuadro de... Ay, siempre se me va el nombre, me sale Forrester, pero no es Forrester, es Frank. Tenemos que clínicamente los pacientes los podemos encontrar secos y calientes, o secos y fríos, o húmedos y calientes, o húmedos y fríos. Bueno, eso, el húmedo o el seco habla de la congestión pulmonar. Un tipo de insuficiencia cardíaca está húmedo. Un tipo séptico está caliente. Entonces, nosotros en lo que estamos hablando vamos a estar situados en este punto donde tenemos una paciente con una hipoperfusión severa, con un índice cardíaco disminuido y con una presión capilar pulmonar alta. Es decir, está frío y está húmedo. ¿Qué sería un paciente de insuficiencia cardíaca con hipoperfusión? Como la señora del otro día. La señora del otro día era un shock séptico clásico.
Tenía fallos anteriores de retorno al mismo tiempo y yo no la revisé. Pero estaba caliente. No, frío. Sí, pero en realidad, sí, está bien. Esa paciente llegó acá. Claro. Shock séptico. Esa señora llega acá. En la guardia se le pasaron 2 litros de dilución fisiológica, así descontrolados. Entonces, en una paciente con una FA crónica y con cardiopatía estructural, no evaluada y no conocida, pero básicamente este paciente lo convertimos en porque podía convertirse y además nosotros la llenamos de agua. Pero sí. Y además igualmente esto es dinámico, porque si yo tengo un paciente con shock séptico y hace una cardiopatía séptica, es decir, hay compromiso del miocardio por la misma sepsis, tranquilamente se me puede meter abajo. Entonces, lo más frecuente dijimos que era la enfermedad coronaria, el infarto, sobre todo con supra. Vamos a tener dos grandes componentes, que son una disfunción sistólica, que es la que más o menos todos vemos, ¿sí? Donde hay calidad de volumen minuto, hay hipoperfusión sistémica, hay que eso es orgánico y propio del corazón, entonces ahí se perpetúa el ciclo donde vos tenés isquemia sistémica y del miocardio mismo. Y además se va a asociar una disfunción diastólica, es decir, el corazón por su misma insuficiencia va a ser incapaz de manejar líquidos. Y eso es lo que va a llevar a la congestión pulmonar. No entiendo, lo que estás queriendo representar ahí es que coexisten las dos o que pueden ocurrir una u otra. Pueden ocurrir las dos y coexisten ambas. Claro, porque en realidad pueden haber, o sea... ¿Qué cosa? No, que lo que dice esto que puede predominar. ¿El fallo diastólico y sistólico? Claro. Técnicamente tienen que coexistir, conviven. Las dos para que haya. Vos acordate que para simplificar un poco ese cuadro de mierda que No, igual ahí, sigo, hay acá tanto es más más lindo. simple, pero él puso el más choto que hay en internet. Ahora llega más. El cuadro de Forrester vos tenés los puntos de corte de la PPC y del gasto cardíaco. Claro. Punto y seguido. O sea, si tenés PPC elevada y si tenés gasto índice cardíaco bajo, estás en shock. Estás en el cuadrante 4, que es el que Claro. dijo Jessy también en su clase de complicaciones de infarto. Listo. Y para eso implica que vos tenés fallo sistólico porque tenés No podés índice cardíaco pulsar bajo por y minutos. tenés fallo diastólico Porque se te está congestionando todo lo Exactamente. anterior. Es lo que acaba de decir Pancho. Por eso lo que yo te quería preguntar era, lo que vos querés decir es que están existiendo las dos cosas Sí. en simultáneo, no Sí. que al no poder expulsar un No, volumen no, no, no. sistólico te quedás con una... No, coexisten las dos cosas y se Hay una forma de retroalimentan la mutuamente. relajación y de la contracción en simultáneo, Ujú. siempre. Sí. No sé si siempre, pero en el shock cardiogénico siempre. Bueno, esa es la pregunta. Por definición en shock cardiogénico siempre. ¿Qué empezó antes? No lo sabés. Por ejemplo, Jessy la otra día en su clase de complicaciones habló de la insuficiencia mitral por ruptura de la válvula. Y En eso ruptura de lo válvula lo primero que tenés es un fallo diastólico, porque lo primero que pasa, se rompe la válvula, hay aumento de la presión de llenado, primero hay fallo diastólico con insuficiencia cardíaca. Ujú. Y esa misma insuficiencia mitral, en los minutos y horas subsiguientes, genera un bajo débito anterogrado porque toda la sangre que tiene que expulsarse hacia el ventrículo se expulsa hacia la aurícula izquierda. Entonces, primero hubo un fallo diastólico, después hubo un sistólico, el paciente está en shock cardiogénico. Cuando vos lo mediste y dijiste que está en shock cardiogénico, tiene las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué empezó No sabes antes? primero. Eso lo va a determinar con la etiología, y que es a los fines académicos, obviamente, Claro. porque vos a la hora de tratarlo después vas a ir a tratar las dos cosas. Las dos cosas. Claro, todos estamos parados en shock cardiogénico. Entonces, dentro de la etiología, el infarto agudo de la cabeza, ¿cuánto? Mucho, 80%. ¿Sí? Otras causas, todas las que ya hablamos, y dentro de las causas dentro del síndrome coronario agudo, la falla del ventrículo izquierdo va a estar arriba del 70%. Otras sí, insuficiencia mitral, comunicación intraventricular, disfunción del ventrículo derecho y taponamiento. Suenan todos muy parecidos a las complicaciones del infarto. Sí, también suenan todo parecido a la clasificación de insuficiencia cardíaca que dijo la residente En su de momento. clínica que no me acuerdo cómo se llama. Karen. Karen, cuando Yo lo llevo acá un año. Pregunta de San.
La localización del infarto también nos va a servir, si lo más frecuente es que el shock cardíaco se presente en grandes infartos anteriores, el infarto inferior, posterior y de múltiples casos también pueden llamarnos al shock. Y también en los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la presentación del shock es menor y tiene la característica de ser solapada o tardía. Son pacientes que en general ya tienen algún grado de adaptación y daños isquémicos múltiples, y por lo general estos pacientes llegan a internación con una isquemia aguda que asienta sobre un miocardio ya enfermo y ya isquemiado y con ya alguna adaptación, y estos pacientes tienden a tener un shock más solapado y presentar de forma tardía, sobre todo durante la internación. Dentro de los infartos uno debería, bueno, en base a la localización del infarto, que lo vamos a ver con el electro, uno debería anticiparse o por lo menos esperar algunas complicaciones, y sabemos que por la irrigación, los infartos interiores e inferiores, que van a corresponder a territorios de la coronaria derecha, podemos esperar compromisos del ventrículo derecho, podemos esperar bloqueos por la irrigación del nodo B y podemos esperar insuficiencias mitrales agudas, porque hay una rama, que no recuerdo de la coronaria derecha, que irriga la válvula posterior de la válvula mitral, que puede sufrir isquemia y disfuncionar de forma aguda. Que lo dijo Jesse en su clase. Sí, no me acuerdo. Mucha gente ya me lo dijo. Entonces, OJ con los infartos inferiores y pregunta de examen. Todo fríamente anotado. Fisiopatológicamente. No, definitivamente ¿Eh? No, No, eso de la pero espiral descendente de la muerte. Reconocido. el vórtice de la destrucción de ese ser. Sí. Entonces, infarto agudo de miocardio, hay isquemia, hay muerte celular. Sí, muerte, fantástico. Pero además se generan otras cosas, como el bello, el maravilloso y la causa de todo, SIRS, que va a no solo a perpetuar todo esto, sino a empeorar la disfunción multiorgánica, a empeorar la extravasación de líquidos y generarme daños a distancia, como sucede en la hemorragia subarachnoidea, como sucede en la sepsis, como sucede en todo. Entonces, sobre estas cosas son sobre las que nosotros vamos a trabajar, porque como el mayor porcentaje de shock cardiogénico se va a dar en contextos de infartos, el tratamiento va a ser revascularización. Sí. Hasta entonces es sostén, soporte y cosas que me dan de puente hacia la revascularización. ¿Qué dice ahí? Sangrado, transfusión. Ah. ¿Por qué? Porque puede haber ruptura, o sea, complicaciones mecánicas o evaporamiento, o complicaciones mecánicas de infarto que pueden llevar a sangrados. Y además depende del paciente, todo va a depende del paciente que vos tengas. Este paciente es raro que sea una miocarditis en un tipo de 20 años. Desglosá más esa diapositiva, por favor. ¿Qué quieres decir con eso? Con todo eso que pusiste. Por A ver, partes, explica. vos vas a tener disfunción diastólica, por ejemplo. Entonces vamos a tener congestión pulmonar, vas a tener que va a empeorar la hipoxia, la hipoxemia, que va a empeorar la isquemia y va a morir. Bueno. ¿Qué más? Entonces, o sea, si vos tenés un paciente que tiene una congestión pulmonar, ¿qué harías? ¿Tratamiento? La cuestión no es la esto está sucediendo todo en simultáneo, no es Por eso, está ocurriendo todo en simultáneo. Entonces lo tenés que oxigenar, le tenés que poner diurético, le tenés que poner ventilación no invasiva. Sí. Bueno, ¿qué más? Pero eso es tratamiento. Está hablando de fisiopatología. Bueno, ¿Cuál es tu pregunta? porque acá también dice tratamiento. Sí, ya sé, pero Ah. ¿qué es lo No, que escribas ese cuadro, ¿por qué lo pusiste ahí? Entonces, o sea, tenés un infarto agudo que te Explica. genera disfunción. Explica todo lo que te genera el infarto. Este cuadro que vos decís. ¿Por qué lo pusiste ahí? ¿Qué te pareció tan importante poner? La globalidad, digamos, porque si uno empieza como la foto, Ajá. es la hipoperfusión, shock hipoperfusión tisular. Pero no es solo hipoperfusión miocárdica, que eso me genera bajo gasto porque el corazón no puede empujar la sangre, sino que hay otros componentes que van a ser coadyuvantes de toda esa anoxa y que van a ser perpetuadores de toda esa anoxa. Entonces, la isquemia que se genera por la isquemia misma del corazón va a ser perpetuada, empeorada y coadyuvada por el hipoflujo, por el SIRS,
por la vasodilatación, si todo eso me va a seguir inflamando el corazón, que es el origen de la noche. A eso que sí. Sí, lo que pasa es que no veo dónde está inflamado el corazón ahí en el cuadro ese. Eso es lo que no entiendo. O sea, como me decís que el mismo infarto produce shock que te inflama más el corazón, pero es que no lo veo ahí. ¿Me entendés? Yo lo único que veo es cómo se empeora toda la parte sistémica a partir de una afectación del corazón. Porque vos decís infarto, y acá tenés el infarto produce shock, y el shock produce todo lo otro en el resto del cuerpo. Sí, que además Pero no, impactan. claro, lo que pasa es que no veo la retroalimentación donde vuelve el corazón a sufrir por el mismo corazón. No sé si me entendés. Sí, pero. No veo ninguna flecha que diga que Pero el shock te retroalimente al corazón. es un estado de Sí, proinflamatorio que me altera la perfusión coronaria, que además ya fue alterada por la isquemia, que además está siendo alterada por la hipotensión, que me genera el bajo basto, y que además va a estar empeorada por la hipoxia, que me genera el edema pulmonar, por ejemplo. Es como podemos empezar donde vos quieras. Y sobre todo esto es donde nosotros vamos a actuar. Sí, sobre la congestión pulmonar, si el paciente me lo permite, yo voy a usar diuréticos. Sobre la insuficiencia ventilatoria, si lo amerita, voy a usar ventilación mecánica, con PIP, etc. O para aliviar la disnea y que el paciente pueda pasar al procedimiento final. Si tengo hipotensión por el bajo volumen minuto cardíaco, y obviamente voy a usar vasopresores. Si esa hipotensión está dada por vasoplejía, voy a usar vasoconstrictores. Si esa hipotensión o esa hipoperfusión está dada por bajo gasto cardíaco, voy a usar inotrópicos. Es como, no es como así lineal. Si todo eso falla, métodos mecánicos. Pero todo cosas que la vía final común es sostener al paciente hasta el tratamiento definitivo, que es la reperfusión del vaso. No sé si Jorge Luna, No sé cuál. realmente no entendí mucho la duda de Jorge Luna. Lo que O si uno querías que puede lo explique. decir, que uno cuando habla de inflamación en el contexto de infarto miocardio y cardiogénico, puede hablar de dos tipos de inflamación. Hay una inflamación que ocurre localmente, porque cuando vos te infartas y se te muere el músculo, se activa la cascada de la inflamación local, como en cualquier noxa, y eso genera daño celular local. Y por otro lado, el mismo shock cardiogénico te genera activación de cascada inflamatoria a nivel sistémico. Esto en forma sistémica también te va a generar inflamación y daño. ¿Cuál era la duda? No, es que cuando veía el cuadro, viste, veía como todo mezclado y decía... Es que es la gracia del cuadro. Va para mí, por eso lo puse en realidad. Supongo que el mismo shock te produce un SIRS, y el mismo SIRS, dentro de toda la inflamación, afecta al mismo corazón. Pega la vuelta, bueno. Claro. No Sí, sé. la única por ahí diferencia de otros SIRS, que en el caso de la causa más frecuente de shock cardiogénico, que es la enfermedad coronaria, a este SIRS no lo podés combatir con corticoides. Ni antibióticos. ¿Por qué no lo podés combatir con corticoides? No, la inflamación, no la infección. No lo podés combatir con corticoides porque yo cuando te hablé de dos inflamaciones te hablé primero de una sistémica y de una local. La local, que es sobre el músculo, Puede romperse. genera que el músculo se vuelva friable, es un tejido que se vuelve disfuncionante y que está muy propenso a romperse. Y el corticoide favorece esa situación. De hecho, por eso es una de las contraindicaciones. Si alguna vez alguien vio corazones rotos por corticoides, la clínica es catastrófica, la muerte es inminente. O le aplicás el corticoide, en el pasar de los minutos la respuesta inflamatoria rompe el corazón y el paciente hace como esto. Sí, yo lo he visto. No muchas veces, afortunadamente, pero sí lo he visto. Lo mismo en la antigua época cuando reperfundíamos con la streptokinasa asociada al corticoide en infartos grandes también, porque localmente el músculo está inflamado, está lleno de linfocitos, de eosinófilo también, porque es respuesta como esto, local, y esos glóbulos blancos lo que hacen es generar un tejido de mierda que es el que no es compresible, que tiene la capacidad de por cizallamiento de romperse, básicamente. Vos pensás que este paciente al estar en shock va a estar latiendo a 100, 120, 130, 150 por minuto, y el músculo, ese cizallamiento es lo que va a hacer sobre la pared, va a hacer que se rompa. Y eso uno lo podés tratar como tratarías otros SIRS.
el resto fue más para mí, porque yo siempre me costó entender como el corazón atontado y el corazón hibernado. Entonces son dos términos que son bastante parecidos, pero es una cuestión de tiempo en realidad. El corazón atontado se va a dar en pacientes con una isquemia aguda y va a durar, o va a ser una isquemia transitoria en la mayor parte de los casos, y puede ser reversible. ¿Reversible en cuánto? Y se va a producir en pocos segundos, pero el atontamiento puede durar varios días o semanas, incluso con la revascularización. ¿Sí? Entonces, a pesar del paciente haber sido revascularizado, ese miocardio va a estar, o puede llegar a estar disfuncional, o, ¿cómo que decía? No débil, sino vulnerable. Y el estado de hibernación es un estado un poco más prolongado en el tiempo, que lo describen mayormente en pacientes que han sufrido varios episodios de atontamiento, es decir, pacientes ya con enfermedad coronaria avanzada o que han tenido varios infartos y que esa isquemia asienta sobre isquemias previas y noxas previas. Este lo explico un poco. Entonces vos tenés infarto o isquemia miocárdica, que puede ser severa y prolongada y te va a llevar a la necrosis. Full. De ahí no hay retorno. ¿Sí? Se murió. En pacientes que tengan isquemia, pero que se haya producido una reperfusión en determinado tiempo, ese paciente va a quedar disfuncionado por una isquemia transitoria. ¿Sí? Va a estar estuneado o atontado. ¿Sí? Que después de días o semanas se va o se puede recuperar. Repetitivos episodios de atontamiento o repetidas isquemias. Aturdimiento miocárdico, ¿no es? Sí. Atontamiento o aturdimiento. Aturdimiento miocárdico. O stunning. Entonces, episodios repetitivos de isquemia, paciente con ya enfermedad coronaria avanzada, van a llevar una adaptación metabólica que van a generar que este estado como de anormalidad en la contractilidad o de hibernación en pacientes que... ay, me perdí. Yo esto quería decir algo. Que cuando progresivamente se pone aturdido, termina siendo un cambio metabólico que hace la hibernación. Sí, y que sobre ese paciente, cuando vos lo revascularizás, no siempre va a volver. Eso. No siempre va a volver al estado habitual como siempre sucede en la hibernación, en el atontamiento. Entonces, lo que quería llegar es que esta isquemia transitoria puede ser por enfermedad vascular o puede ser por descarga catecolamínérgica. ¿Sí? Estados de vasoespasmo, estados de isquemias transitorias por otras causas pueden llevar a que el corazón quede atontado. ¿Sí? Y cuando hablamos de descargas catecolamínérgicas, pensamos o deberíamos pensar en Takotsubo, que es poco frecuente pero es mortal y es indiferenciable de un síndrome coronario agudo con alteración del ST. Pero es una situación de descarga catecolamínérgica extrema donde hay isquemia transitoria y ese paciente va a quedar con una disfunción miocárdica posterior. Y si hablamos de descarga catecolamínérgica, entonces cualquier cosa que me genere una descarga catecolamínérgica me puede generar esto, como puede ser la hemorragia subarachnoidea. Entonces pacientes con hemorragia subarachnoidea que tengan una primera descarga catecolamínérgica y después un CIRS, pueden tener una situación como de isquemia transitoria o una isquemia transitoria. Todo eso para... Sí. Quería meter el cerebro. Sí, Porque el cardio solo no. claro. ¿Cómo para? Sí, no Claro. sería menor que nosotros porque pensamos... No, soy claro. O sea, nosotros que somos una unidad neurocrítica y manejamos pacientes neurocríticos, es importante saber que nuestros pacientes neurocríticos pueden debutar con shock cardiogénico no coronario. Y guarda la bola, porque el chabón que lo recibe en la UAD de ese paciente se te llena el culo de preguntas cuando el tipo está de una manera y vos no sabes por qué. Y ir a taquear un tipo que está en shock cardiogénico se te tiene que ocurrir, porque obviamente tenés que tener algún signo clínico neurológico. No es que cualquier tipo que anda con shock cardiogénico y para vos no es coronario tiene una hemorragia subarachnoidea. Pero que las hay, las hemos visto y alguna vez la tenés que tener presente. Que el shock cardiogénico, ese 20% restante, que no es la enfermedad coronaria,
la descarga catecolinérgica es una causa probable. Y no solo el 80% coronario, porque después en realidad tenés el 18% restante que es cardiovascular también, porque o sea, es un porcentaje muy chico de pacientes que no tienen ningún problema en el corazón que van a estar con un shock cardiogénico. Y se te tiene que prender la lámpara y tenés que saber que existe, que puede aparecer y tenés que saber cómo tratarlo. Y lo que pasa es que nosotros, o sea, si el tipo quedó inconsciente, vos no le podés preguntar qué le pasó. No. El tipo no te puede decir, me dolió la cabeza antes de entrar en shock Claro, cardiogénico. claro. ¿Entendés? Son pacientes que lo tenés en shock cardiogénico y le estás estudiando la parte coronaria, pero te olvidaste de que tiene algo cerebral porque está interrogable, por ejemplo. Yo recuerdo que la primera hemorragia subaracnoidea que vi era un paciente que estaba con un shock cardiogénico, tenía un Takotsubo el paciente. Tenía troponina elevada, nosotros no sabíamos por qué, el tipo estaba en RDM. Y bueno, tenía una HCA. Pero que fue diagnosticada, o sea, cuando viene el cardiólogo dice, mira, tiene un Takotsubo, tiene troponina, pero tiene coronaria normal y no tiene cosas. ¿Qué le pasó al paciente? De repente se desplomó el piso. El ataque de cerebro no, nunca se le hicimos. La tomografía. ¡Qué burros que son! Así fue la primera, o sea, imagínate que nosotros no éramos una unidad neurológica, o sea, cuando yo hice la residencia no éramos una unidad neurológica, teníamos un tipo que, no sé, estaba con... Nosotros ni siquiera después le preguntamos, no le habrá dolido la cabeza y... Igualmente, la primera causa va a ser... ¿Puedo hacer Cardio. preguntas? algunas pueden no ser respondidas, pero sí. La primera es si el paciente que viene con el shock cardiogénico, está con el shock cardiogénico, quiero ordenarlo. El paciente con shock cardiogénico, sí o sí tengo que descartarle claramente la causa coronaria. 80%. Claro, pero ¿Vos cómo sabés que sucede? la primera pregunta en realidad es, Paciente en shock. la primera pregunta es, paciente que está con shock cardiogénico, yo le apoyo el eco, y si, o sea, si la sospecha es un Takotsubo, sí o sí se lo ve el Takotsubo con, o sea, sí o sí tengo la No, imagen. Takotsubo es de descarte. Si vos el Takotsubo la ves con infarto, con dolor de no, pecho, ya sé eso. shock cardiogénico, supra. ¿Por qué siempre me contestas otra cosa que te pregunto? A ver, dale. La Tomate pregunta tu es, tiempo para sí. formular la pregunta. Sí, perdón, es que son preguntas. Pero, ¿Vos si yo, diagnosticaste clínicamente? si yo apoyo el eco, o sea, estoy con el shock cardiogénico, le apoyo el ¿Pero eco. cómo sabés que tenés un shock ¿Y por qué le vas a apoyar el eco? Ay, pero no importa eso. No, Vos tenés paciente en shock. ¿Cómo sabés que tenés un shock cardiogénico? Yo tengo un paciente en shock y le apoyo el eco. Eso quiero decir. Bueno. Previamente hiciste. Igual no es eso lo que quiero A ver, preguntar. Lo que quiero preguntar es, ¿el Takotsubo sí o sí lo veo con el eco? Sí. No. O sea, no puedo tener un ecocardio normal y tener un Takotsubo igual. Tenés un abolonamiento apical. Claro, eso es lo que sí o sí tengo que tener Y el... tenés una anormalidad en la contractilidad. Lo que también ¿Sin vemos estudio coronario? No. O sea, vos no vas a yo denunciar un veo un Takotsubo con el ecocardio eco sin yo antes de veo un hacer una ecocardio eco, normal. no sé, ¿qué? Yo veo un ecocardio normal. Ya descarto que tengo un Takotsubo. Eso es No. la pregunta. Bien, Listo. no, esa no. Ah. Bien, y la segunda pregunta era, a partir de esta, ya me fue. Esto sí o sí lo tengo que mandar primero, o sea, sí o sí lo tengo que estudiar primero en las coronarias. Y por tipo te venís con supra. Ah, esto, si tengo el patrón característico del Takotsubo en el eco, ponele. O sea, yo lo Ah, apoyo, sí, lo sí. miro, ya está, le veo el patrón del Takotsubo. Para empezar, no hay un patrón característico. Claro, es un, Bueno, es un pero supra le- raro. No. O sea, es el concepto que tenés que tener. Bien, No hay un patrón ecográfico de Takotsubo. bien, Ni pero eso, yo claro. Takotsubo, apoyo porque el vos, eco, cuando vos veas un Takotsubo es un tipo que está sin cara anterior o sin cara inferior. claro, sí o sí lo tengo. Una gran aquinesia en algún territorio. Claro, el ¿Viste? corazón está como Toda la abalonado. A ese sí, tipo, eso si sí. vos no le pedís encima, no le haces un electro y no le metés al cateterismo, yo Es te de saco descarte, la es matrícula. isquémico, O sea, claro. si a vos lo primero que se te pasa por la cabeza es un Takotsubo, no. Te hiciste mal las cosas. O sea, vos primero fuiste a descartar. Claro, la por más que enfermedad yo vea coronaria. clarito ahí toda la No, mitad no, balonada, bola, sí, eso es enfermedad coronaria hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Hay que tener un electro, las troponinas. Después irá haciendo, Una- claro, y después irá viendo, che, bueno, no tiene nada de esto. Lo metiste en hemodinamia, tipo, todo Claro. reventado O sea, como está. Eso, por eso era la pregunta, Claro, pero es no, como no. sí o sí No, lo tengo que no. decir. No, pero Claro. nadie te va, nadie, no sé, me imagino nadie Un diciendo, shock ah, no, tranca, es un cardiogénico, el Takotsubo. 80% es una arteria coronaria tapada. Ni Bromwell, imagino. No, sí, sí, ya me quedé con ese concepto. Eso sí, Sí, va, tenés que buscarla. No, tranca, es un Esto, Takotsubo. o sea, Claro. no, sí, No no me es quedé la. con la pregunta.
Exactamente. Y eso es lamentablemente un diagnóstico de Carpenter. Ojalá, porque primero el tipo se morfó toda la maquinaria, hiciste todo el tratamiento para enfermedad coronaria, lo anticoagulaste, si estaba en la loma del orto lo antiagregaste también, si te pareció que había que pasarle un trombolítico se lo pasaste también, porque vos en la cabeza nunca tuviste, ni vas a tener, ni tenés que tener el diagnóstico de Takotsubo. Vos no se te tiene que ocurrir. Es una Es más, si al limitación otro día a la venía al realidad. pase y no lo dijiste, y sigue estando bien. Porque Claro. vos tenés un paciente que está en shock cardiogénico con un gran territorio kinético en el eco que le pudiste hacer, y ese tipo tiene un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Y sigue teniendo un infarto después. Entonces, bueno, el electro no importa, hizo supra, infra, T negativa, no sé. La enzima hizo la enzima. El tipo tiene el corazón plantado, y hasta que no lo metiste a morir a hacer un cateterismo, y a ese paciente no le hiciste un ataque ni una rezo, a ese tipo lo metiste a hemodinamia. Sí, sí. Porque está en Nada, shock. porque está en shock. Nada de no, bueno, lo banco, ni pinchamos de la vega, no. Lo intubo, no. Lo intubás y todo lo demás, metés hemodinamia. Y después de todo, cuando sale el Pepe y te dice coronarias normales, Ahí recién. podés pensar que tiene un Takotsubo. Y ahí empezás a pensar por qué un tipo hizo una descarga catecolinérgica que lo llevó a tener un Takotsubo. Y que lo va a seguir teniendo. No tanto Probablemente sea una mujer joven. Y psiquiátrica. A lo largo de toda tu... No sé si psiquiátrico, pero a lo largo de Pero toda tu puede ser vida una probablemente hemorragia te encuentres tiroidea, muchas mujeres antes que te encuentres algún varón. puede también haber No me acuerdo la hemorragia relación. intestinal. Más de 5-1, no me acuerdo. chicos, si hay algún Podés número, tener ¿no? una hemorragia, 5-1. Enfermedades psiquiátricas. podés tener una hemorragia gastrointestinal Pasa que también, abajo que tuvimos se dos y descarga dos. Sí, no, jamás a hemorragia gastrointestinal en un... Hemorragia gastrointestinal es la madre del Y eran doctor. jóvenes dentistas, ¿El doctor Gross? Este no te cuento. Sí, que creo que claro, no es tan psiquiátrico. No, yo vi No, a pero yo creo ácido que como la enfermedad isquémico psiquiátrica y a hemorragia subramedial. Descarga Perfecto. catecolinérgica, cualquier cosa que te haga esa descarga te puede generar. Y eso lo tenés que pensar. Una de las principales causas que tenés que pensar es la hemorragia subramedial. Eso sí. Pero bueno, otras hemorragias también pueden generar descargas catecolinérgicas. La sepsis. Sí, la sepsis también, el estrés, miles de cosas. Pero bueno, Y tenés más chance que, ojo, tenés más chance que el tipo esté séptico a que tenga un Takotsubo. Sepsis como causa de deterioro contráctil súbito sigue siendo más frecuente que pensar en un Takotsubo. Y muchas veces no tiene cardiopatía estructural antecedente. El paciente está en un shock séptico, vos lo tenés tratado en ese contexto No. y te hace falla cardíaca. Y vos tratás del shock séptico, te enfocás en el shock, porque ahí es un shock distributivo, y vos no te sigue cerrando, el paciente no evoluciona bien y constatás la falla cardíaca concomitantemente. Y el otro que no sé si nombró Che, el ejercicio es extremo, la mancha, cardiopatía periparto, la que siempre dicen lo No la nombré yo, pero ¿La está escrita en algún lado, pero no la mencioné. Acá. ¿Cómo que eso? No, ahí. contusión no, cardíaca. creo que la La primera contusión. La taquicardiopatía periparto. Ahí. Síndrome taquibradi, esa también es un No, eso paciente. como causa de shock. Bueno, por eso el shock cardiogénico. El shock también. cardiogénico o la falla cardíaca auricular izquierda es un diagnóstico de trabajo que va a la cardiopatía isquémica como principal en ¿Este es el Pancho? No, usalo, el usalo. trabajo es el Minoca. Incluso dentro del Minoca está el Takotsubo, pero ese es tu diagnóstico de trabajo. Es raro, pero solo para que pase esto. Ahí que Pancho, por parte de su cumpleaños, pero una miradita al ojo. Dale. ¿qué es eso? Ahí ves, para que esté volviendo a este lugar. Esta es una clasificación de shock. Se lo clasifica por estadios o estados evolutivos en realidad. Entonces, en pacientes con infarto, infarto con suprarresto, que se correlaciona el estadio o el estado evolutivo con la mortalidad en la internación y en la hospitalaria, incluso antes del alta, en casos de pacientes con shock solapado oral. Entonces lo clasifican en estadio del A al E, donde el A es paciente con riesgo de hacer shock cardiogénico, porque tiene componente circular, tiene un infarto extenso, con un componente más del 40% o más del 30% en realidad del miocardio, que puede estar taquicárdico hipotenso, pero sin signos de hipoperfusión.
ya en el estadio B o el comienzo, el paciente ya empieza a mostrar signos de hipoperfusión, y el estadio C, que es el clásico, es un paciente que ya tiene una hipoperfusión franca y un deterioro que requiere inotrópicos, al menos uno. Un estadio 3D o deteriorado ya es, por ejemplo, un paciente que, si bien no es refractario, pero ya requiere más de un vasopresor o inotrópico. Y el estadio E es una hipotensión con deterioro, que ya se habla de refractoriedad y habla de futilidad en el tratamiento en pacientes que ya tienen 2 inotrópicos o vasopresores, que están con algún método mecánico, y así todos están con hipoperfusión. Cuando digo método mecánico, hay un montón. El único que voy a nombrar más adelante es el baño de contraposición de Arco, que es el que tenemos nosotros. Lo que dije, pero en inglés y escrito. ¿Y cómo lo lees eso? El paciente con pre-shock, donde vos tenés hipoperfusión, sin necesidad de soporte circulatorio. El paciente que empieza a iniciar en el shock, que tiene hipotensión y taquicardia, todavía sin signos de hipoperfusión, pero que en la hemodinamia o bioquímicamente ya empieza a sensar shock, empieza a sensar un lactato en ascenso y un índice cardíaco disminuido. Claro, que ahí te establece. O sea, tengo signos no clínicos de hipoperfusión. O la saturación venosa, o el delta CO2, o lactato, o si tuviese Sangans, que por algún motivo alguien en esta categoría tuviese Sangans, me diría eso. O por ecocardio. Y a medida que progresa la clasificación clínica, aumenta La la muerte. hipoperfusión y por lo tanto las disfunciones orgánicas. Exacto. Ahí los ves ahí, la disfunción multiorgánica. El MODS es difusión multiorgánica y la hipoperfusión es tipo. A medida que progresa, digamos, en la categoría A, B, C, D o E. ¿En cuál tenés que pagar impuestos? ¿En cuál tenés para impuestos? No, La categoría, corre. claro. No entendieron el chiste, es horrible. No, porque no pago impuestos. Se nota que son monotributistas. Soy mecánico. Son mecánicos, no entendieron el chiste. Bueno, Bueno, acá un poco con más en español. En el shock clásico tenemos hipoperfusión, tenemos el lactato, y ya habla de medir ProNP, pero porque... No, lo hicimos adelante, perdón. Lo mismo que dije. Pero empezar a hablar de futilidad en pacientes que vos ya tenés 2 vasopresores y sigue en hipoperfusión, y o es imposible el tratamiento o la demora hacia el método mecánico, pero en todo lo que está escrito habla de la palabra fútil. sí, El pero ahí tratamiento está dice que haciendo- dice ahí, extremo dice que es la hipotensión refractaria a la asistencia ventricular. Yo Parece dije que que habla era... de mecánica, no Sí, de sí, sí. vasopresores. No, vasopresores sería hasta el D, que está condenado. Pero bueno, si ya empezás a requerir o empezás a tener asistencia ventricular mecánica y así todo, no lográs salir del shock, Y sí, sí, ni con drogas, ni con máquinas, el paciente. claro, pero esto está orientado también al informe a la familia. Cuando vos hablás, ya tenés que hablar de futilidad terapéutica cuando vos das el informe y cuando lo escribís. Digamos, vos vas avanzando, digamos, la estratificación, o sea, la clasificación también te habla del tratamiento. Entonces, pues, decís que es refractario cuando, a pesar de la medicación antihipertensiva y el tratamiento mecánico, el soporte mecánico, no mejora. Bueno, acá hablaba también de la definición, como los requisitos, los criterios en realidad, que vos tenías que tener una hipotensión sostenida, la presión sistólica por debajo de 90 por más de 30 minutos, o la necesidad de vasopresores para mantenerla por encima de 90, estados de hipoperfusión macrocirculatorio serían, la oliguria, la alteración del estado mental, el lactato y el relleno capilar. Después ya pasando a esta columna donde tenemos estudios complementarios o de diagnóstico, ya vemos que en el Doppler, que es el más frecuente, o el más utilizado y el más disponible, tenemos signos de, sobre todo, disfunción mitral, que habla de disfunción diastólica y mal manejo de los volúmenes a nivel de diastólico, ¿no? Y la falla sistólica acompañada.
Entonces, a nivel de diagnóstico, la clínica, niveles de signos macro de la macrocirculación, del laboratorio, el lactato, la saturación venosa central y el CO2, que ya lo hablamos en sepsis, Swan-Ganz, las mediciones por Swan-Ganz, un índice cardíaco bajo, una presión capilar pulmonar elevada, que me habla de congestión pulmonar, y una resistencia vascular alta, que también me habla de estasis. Distinto es un caso de sepsis, donde la resistencia vascular es bastante disminuida, porque hay vasodilatación. Y al ecocardiograma a la cabeza, donde uno puede hacer valoración de absolutamente todo. Y en el séptico también está el índice cardíaco aumentado. Y claro, en la sepsis, el shock séptico, inicial al menos, sí, es con gasto cardíaco aumentado. Pero la vía final común es Por ese gran cuadro que puso ahí el doctor. Todo depende de cómo esté la Abarcativo. recarga. Entonces, a nivel de la internación, del 5 al 10% de los pacientes con IAM con supra van a presentar shock cardiogénico, un poco menos, o la mitad incluso, de pacientes que tengan infarto sin supra. Pero dijimos que los pacientes que tengan infarto sin supra y que presenten shock cardiogénico lo van a hacer de forma más alopada y avanzada en la internación. Bueno, del 5 al 10% de los infartos con supra van a presentar, Sí. sin supra. No, dije, del 5 al 10 pacientes con infarto con supra van a presentar shock cardiogénico. Bien. De los la incidencia en pacientes con infarto sin supra es más o menos la mitad. Claro, bien. Bien. Es no solo la mitad, sino que es un poco más tardío y solapado. Mm, 15% de los pacientes. Sí, ingresan en emergencia. O sea que la mayoría van a desarrollar el shock cardiogénico en internación. Pero acá lo que quería mencionar es lo del síndrome con agudo sin elevación de ST, que es solapado y tardío. Y en estos pacientes la indicación es medir el ProBNP de forma diaria para ir detectándolo. Y eso es pregunta de esa. ¿De qué? Para ir, ¿qué, Mati? Detectando el shock solapado. Podés volver a. Ahora que tengo que leer toda la diapositiva. Porque no me estaba escuchando. Tenía que escuchar nada. Es lo que dijo. Ella está mandando WhatsApp. Claro, acá se dice para pensando en el examen que va a hacer. Pero no es eso, porque ella está preguntando. O sea, ¿Quién es ella? ya. ¿Vos entendés lo que estaba hablando él? O sea, esa diapositiva. ¿Qué querés decir con esa diapositiva? Que El el paciente shock cardiogénico que se presenta en pacientes con infarto sin supra es menos frecuente, se presenta de forma más solapada y más tardía y ya estando en internación. No tanto al ingreso que llegue con shock como en pacientes con infarto con supra. El shock cardiogénico en el SCA con Claro. supra Eso, es que eso, generalmente no, de origen no, súbito Esto se después lo leí relaciona con para el leerlo PT del después, es lo que paciente. estoy diciendo. Que sería por el tipo de lesión que genera, digamos. Síndrome coronario. Pero acá lo estoy diciendo que en los pacientes que tengan infarto sin supra Claro, tenés que esperar más. y tenés que medir todo el de forma diaria. ¿Qué dice acá? Síndrome coronario no ST desarrolla shock cardiogénico. Entre paréntesis, infarto viejo, más isquemia aguda en otro territorio, 96 horas después. Generalmente los pacientes Pero que eso es lo que tienen, está, sí, los pacientes para que explicar a mí. tienen para yo. síndrome coronario agudo sin elevación del ST son pacientes que generalmente ya tienen daño miocárdico previo. Que tienen No necesariamente se tienen que presentar con un infarto con supra con gran extensión, sino que es un paciente que viene Eso mundial evolucionado. un dolor de pecho pedor, una higiene estable, lo internamos, tienen lesiones múltiples, tienen lesiones viejas, son pacientes que ya tienen deterioro en la función ventricular y estos pacientes van a llegar al shock eventualmente, pero lo van a hacer de una forma más solapada y hago para que no se te escape la perdí, tenés que ir dosando habitualmente parámetros como el ProBNP. ¿Y cuánto tiempo lo tenés que, digamos, si este paciente, que vos decís, bueno, es un paciente, ¿en qué paciente vos agarrás? Decís, bueno, mirá, es un paciente que hizo un infarto sin elevación del ST, Sí. pero capaz que es como vos decís, son pacientes que tienen lesiones vasculares, que tienen varios eventos isquémicos, que tienen una miocardiopatía isquémico necrótica, entonces vos ese paciente
¿Qué significa? Que vos lo revascularizás, lo estudiás y lo dejás en la observación 5 días Eso esperando No, esto, pacientes que digamos. tienen infarto sin supra, enfermedad multivaso, van a cirugía de revascularización y quedan internados, por ejemplo. No significa que vos los vas a esperar porque la literatura dice, algún día va a ser un shock. No, No, por eso porque yo lo que vos quiero los entender, pacientes lo categorizás como cualquier otro paciente. presentación en la interna. Lo que pasa es que no logro, viste, visualizar, digamos, la importancia Escuchame. de lo que tiene que quedar en esto. Es que en los pacientes... No lo ves. No, lo encuentro desorganizado, perdón. capaz. Bueno, pero escuchame. Sí, estoy escuchando. ¿Y te suena desorganizado igual? ¿Mm? Lo que yo digo te suena desorganizado igual. Sí. ¿Vos lo No, podés sí. retransmitir? Yo no entiendo lo que sea, perdón. Te digo que Está bien lo que está diciendo, o sea. yo entiendo que ustedes capaz que lo entienden porque son cardiólogos. ¿Vos lo entendiste? Ahora me explico esta recién. ¿Sí o no? Lo puedes decir con tus palabras. Que los pacientes, o sea, que si bien es más frecuente el paciente que tienen con supra, los pacientes sin supra, puede tener una, o sea, puede progresar más tardíamente y más insidiosamente. Bueno, que esos pacientes, si es que estén internados, si es que estén internados, pueden hacer, tienen que hacer una medicina diaria realmente para ver cómo evoluciona. Eso, bueno, sí. Dije eso y era eso lo que... Está bien. Lo escribo de otra manera, pero... No, está bien. Como diagnósticos diferenciales, un montón, pero los más importantes, los que más pueden confundir son el TEP y el síndrome de Takotsubo, que es poco frecuente y es indiferenciable un infarto con supra. Esto es un score de riesgo de Orbi. Sí, score de Orbi para infarto shock cardiogénico en pacientes con infarto con supra. Uno mete los valores ahí, hace el cálculo y está homologado y te da el índice o la probabilidad de que ese paciente evolucione a shock cardiogénico. Ese cosa no lo conocía yo. No sé, boludo. ¿Cómo sería eso? Orbi Risk Score. Esto está en una clase de SATI y en una cosa que leí del ICBA. ¿Qué te valora la edad? Puntúa la edad, si el infarto es anterior, la frecuencia cardíaca, la glucemia, el flujo que queda después de la revascularización, si quedan vasos remanentes o lesiones remanentes o no, si tuvo un ACV o un AIT previos, presentación de... eso no sé qué es. El Kimball, si es... Si hizo un paro cardíaco. Si se presentó con paro cardíaco, no. Y si es... Si la revascularización fue antes o después de los 90 minutos. A ver qué dice. Y es el riesgo de desarrollar un shock cardiogénico en cuánto tiempo. En el primer mes, en toda la vida. Digamos que el riesgo en cuánto. Acá dice 2 meses, que son 1. No, el paciente que lo revascularizaste, no sé el tiempo. Predice 2 años. la incidencia intrahospitalario de shock cardiogénico. Este es el porcentaje intrahospitalario de shock cardiogénico. Y esto, no sé qué es lo que hay acá, Debe ¿no? ser días. Ahí dice 98. El tiempo, Y el acá puntaje que te dice da el... 0, 1, 2, es el 3. puntaje del score. Sí, está bien. O sea, la relación mortalidad días. ¿Qué dice 95 por Es el sí, digamos, ¿qué porcentaje tiene? Pero lo que pasa es que no sé, entiendo que es el porcentaje que tienen de desarrollo de shock cardiogénico un paciente que tiene un infarto con elevación del ST. Revascularizado. Claro. Pero lo que no sé es si es el riesgo de presentar esto durante la internación. Aparentemente es. Intrahospitalario, sí. Intrahospitalario. Bueno. No, pero había los del ICBA hicieron como un estudio para ver si lo podían convalidar y ellos lo usaban. Por lo que decía el señor del Sí, ICBA. está en fases D. Está publicado en 2018 y desde entonces diversos centros en todas partes del mundo Lo utilizan para predecir. No, para validar. O sea, recién está en fase de validación. O sea, Sí, esto es los nuevo. centros grandes están viendo, che, bueno, a ver, vamos
a usar métodos clásicos que son los típicos que usamos nosotros y vamos a aplicar esta huevada también. Claro, me parece lógico que digamos, bueno, che, Lo si que tenés hace un es paciente que hizo todo predicción de esto, aparición de shock cardiogénico en el paciente con supra. claro, Buscar claro, con sí, supra. sí, me parece. Obviamente que mientras tenga más de estas cosas es más probable que lo haga. Parecería ser que debería ser representativo, ¿no? Seguimos con la cuestión diagnóstica. Lo que habíamos hablado del catéter de la arteria pulmonar tiene algunas indicaciones, pero ya el nivel de indicación digamos bastante bajo. Y la primera recomendación con un nivel de evidencia 1A es la obtención del ecocardiograma. Para el tratamiento va a ser la revascularización, enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio como causa principal y más frecuente. El tratamiento es revascularización. No voy a avanzar, pero ya ella mencionó lo del vaso, si tenés una enfermedad multivaso, que en agudo se trata únicamente el vaso culpable y después se difiere el resto, que sé yo que anda mejor. Y después, a nivel del tratamiento médico, lo que vamos a tener es medidas farmacológicas y mecánicas. Las farmacológicas van a ser vasopresores inotrópicos según sea el caso. Ninguno demostró bajar la mortalidad, de hecho todos la aumentan. Así que, si bien se recomienda en orden de recomendaciones la noradrenalina, la dobutamina y el levosimendan en ese orden, hay otros como la mirrinona, que nosotros usamos mucho, que tiene otras características hemodinámicas y de acuerdo al paciente vos podrías elegir uno u otro. Solo mencionar que de estos, la dobutamina se prefiere sobre la dopa porque ya se vio tanto en sepsis como en shock cardiogénico que es menos arritmogénico. Y además el levosimendan, que es muy caro y tiene un mecanismo de acción diferente, que en general no se estaba usando en agudos, se vio que en agudos se puede usar sin usar la carga, que el efecto más nocivo, digamos la hipotensión, que se contrarresta con noradrenalina. Entonces uno podría usar levosimendan siempre atajándose de la hipotensión o de la vasodilatación en realidad que genera con noradrenalina. Y la mirre en qué pensáis. Y la mirrina tiene un nivel de la fosfodiesterasa 2, genera vasodilatación a nivel venoso o pulmonar en realidad, entonces pacientes con hipertensión pulmonar podrían andar un poco mejor. Dentro de los medios mecánicos hay un montón. Lo que nosotros tenemos es el balón de lo que acabo de decir el balón de contrapulsación, que es ese de ahí arriba. Es un balón que se ingresa por la arteria femoral, ¿sí? Como un catéter guiado como una vía central, que llega hasta pasado el nacimiento de la sutura. Antes de la sutura. Antes de la sutura izquierda. Tengo una clase de shock cardiogénica hecha que te podría haber pasado. Antes y por Es encima. que en realidad la vez fue que yo empecé a tener de jueves y hoy me hace que vale. Antes y por encima de las venas. Sí. Básicamente es un balón que se infla dentro de la aorta en diástole, entonces mejora el llenado de las coronales. Es una máquina así que funciona con helio, que va conectado a ese balón y se marcapasea. No, loco, Se plaza del derecho. Se sincroniza por presión o por electro, ¿no? Entonces en diástole le ves que se infle y mejora la circulación coronal. Complicaciones un montón, contraindicaciones un par, indicaciones shock cardiogénico, refractario. Después hay métodos que son portátiles incluso, que son más complejos y electro. Igual hay pacientes que están internados lúcidos, vigiles y que andan con el balón, ¿no? Sí, incluso entran en la serie, pones el balón como puente a la cirugía hasta que lo revascularizás, es tipo si no tiene otra indicación de dormirlo, lo puedes dejar. Entonces son medidas puente a la revascularización. Sí, igual el del balón está acostado. Por lo general, sí. El que vos decís es un chabón que tiene puesto o impera. No, fue una pregunta igual, Por porque eso, recuerdo que habían dicho como que... si vos andás caminando con un dispositivo de asistencia ventricular mecánica, puede ser una bomba de asistencia ventricular, univentricular o biventricular, que hay portátiles, o un dispositivo que se llama Impela, que se puede poner desde la radial, que es como un catéter. Y eso es como un ECMO. Es como un catéter de PIC, digamos, que llega hasta el ventrículo izquierdo y tiene una bomba de succión que tira a un par de centímetros distal.
Porque la tenés que poner a la altura. Es una bomba, claro, es una bomba de- Exactamente, es como una bomba de succión. La de tenés que desagote. poner a la altura del plano de la válvula aórtica. Entonces queda la punta de succión adentro de la cavidad ventricular y chupa sangre y pasando el plano valvular tira sangre. Es un chabón sacando agua del bote con un balde. Cheto. Te llaman, ¿eh? La bomba de asistencia ventricular, que es como es lo mismo pero súper más complejo. Sí, vos podés estar así como nosotros, acá probablemente con algo de disnea, sentadito, sin agitar todo. En donde lo que haces es saltear justamente la cavidad ventricular. Si el paciente lo permite, vamos a usar vasodilatadores para disminuir la poscarga. Y para la congestión vamos a usar diuréticos o hemodiálisis si lo requiere. Oh, mirá vos. En el 2020 supuestamente se terminaba el Critical Care, esta es una clase que hice en el 2018, en donde busqué información sobre milriversubutamina y hasta el momento en que hice la clase, que fue en el 2018, no había evidencia sólida para ningún lado y estaba en el Critical 3, que es un estudio sobre pacientes críticos en líneas generales. Empezaron a hacer un apartado sobre milrinona versus butamina en el uso del shock, de la causa que sea, y ¿cómo es esto? Cuando hice la clase estaban cerca de largar los resultados. Después nunca lo busqué. Entonces el uso rutinario del balón no está indicado, sí en las complicaciones mecánicas del infarto con shock asociado y como puente de la cirugía. Sí. Contraindicaciones no pusiste, ¿no? No, lo hice corto. Pero sí. Pero se te ocurre alguna. Infección en el sitio de inserción, coagulopatías, trombosis, aneurisma, disecciones. Enfermedad de aorta. Claro, enfermedad aórtica. Enfermedad aórtica tampoco. Los hábitos El Tanner, sí. este mismo